Hace años, todos pensaban que él estaba loco. Con apenas $14.40, compró 45 acciones que nadie quería. Le dijeron que estaba perdiendo el tiempo, que estaba tirando su dinero. Pero hoy, cada una de esas acciones vale más que una casa de lujo, $400.000. Esta es la historia de cómo una decisión cambió su vida, para siempre. Año 2011, Dallas. El viento del desierto golpeaba suave contra las ventanas polvorientas de un pequeño café en las afueras de Dallas. Dentro, las luces amarillentas apenas iluminaban las mesas vacías y el aroma a café recién hecho se mezclaba con el olor a madera vieja. En una esquina, sentado frente a una taza humeante, Ethan Walker revisaba una libreta llena de anotaciones. Tenía 27 años, un empleo a medio tiempo en una ferretería y un sueño que, para cualquiera que lo mirara, parecía ridículo: invertir. Aquella mañana de febrero, la radio local repetía noticias sombrías: la economía seguía arrastrando las secuelas de la crisis financiera del 2008. Las bolsas mundiales aún mostraban cicatrices, la gente evitaba riesgos como si fueran trampas mortales. Pero para Ethan, ese miedo colectivo era un olor a oportunidad. Entre sorbos de café frío, repasaba los gráficos de una empresa tecnológica pequeña, apenas conocida, que cotizaba a 32 centavos por acción. Sus amigos del barrio, acostumbrados a bromear sobre sus ideas millonarias, le habían dicho la noche anterior: ¿invertir en eso? Mejor guarda el dinero, Ethan, al menos para gasolina. Pero él no escuchó. En su interior había una certeza silenciosa, como un murmullo persistente que decía: es ahora o nunca. Sacó su viejo teléfono, entró en su cuenta de inversión y, con un dedo tembloroso, compró 45 acciones. $14.40, todo el efectivo que le quedaba después de pagar el alquiler de una habitación diminuta y un par de facturas atrasadas. Mientras confirmaba la transacción, una sonrisa apenas perceptible apareció en su rostro. No era una sonrisa de triunfo, sino de desafío. Sabía que nadie lo entendería. Sabía que lo llamarían ingenuo, incluso tonto. Pero en ese instante, sentado en aquel café olvidado, Ethan sentía que acababa de encender una chispa que, algún día, podría convertirse en un incendio. Fuera, las nubes comenzaron a oscurecer el cielo texano. En el horizonte, se asomaba una tormenta. Y no solo una tormenta de agua. Porque esa misma tarde, una noticia inesperada sobre la empresa que acababa de elegir pondría a Ethan en el centro de una decisión que marcaría el resto de su vida. La tarde cayó sobre Texas con un cielo que parecía de plomo. Las nubes, densas y bajas, daban al paisaje un tono gris metálico, como si el mundo entero estuviera conteniendo la respiración antes de un estallido. Ethan, aún con el eco de su compra reciente retumbando en la mente, caminaba bajo la llovizna ligera de camino a su habitación alquilada. No era más que una pequeña pieza en la parte trasera de una casa antigua, con paredes finas que dejaban pasar el frío en invierno y el calor sofocante en verano, pero para él era su refugio y su oficina improvisada. Al llegar, encendió su viejo ordenador portátil, cuya carcasa estaba rayada y cuyos ventiladores sonaban como un motor viejo al arrancar. Abrió de nuevo la página de la bolsa, casi por impulso, esperando ver todo igual que esa mañana. Fue entonces cuando lo vio, un titular, recién publicado, brillando en rojo sobre el feed de noticias financieras. La empresa en la que acababa de invertir había anunciado una alianza tecnológica con una firma europea de alto prestigio, especializada en desarrollos que estaban comenzando a revolucionar el mercado. El acuerdo no era enorme, pero para una compañía de ese tamaño, era como encontrar oro en un campo seco. El corazón de Ethan latió con fuerza, no por la posible ganancia inmediata, sino por la validación silenciosa que sentía. No estaba loco. Había visto algo que los demás no querían mirar. Sin embargo, la euforia duró poco. Apenas unos minutos después, su bandeja de entrada comenzó a llenarse de mensajes de sus conocidos, algunos con tono de burla, otros con la sorna disfrazada de consejo. «Ya viste que tu acción subió 2 centavos, eres rico», escribió uno de ellos, acompañado de un emoji riendo. «Vende ahora antes de que lo pierdas todo»,
recomendó otro, con ese aire paternalista que él tanto detestaba. Pero no respondió. En vez de eso, se inclinó hacia la pantalla, estudiando cada gráfico, cada dato, como un cazador que sigue huellas en la nieve. Afuera, la tormenta se intensificaba, el golpeteo de la lluvia contra la ventana marcaba un ritmo hipnótico, mientras los truenos, distantes, recordaban que todo podía cambiar en un segundo. Isen sabía que aquella alianza podía significar el inicio de algo grande, o ser simplemente una chispa que se apagaría antes de encender la llama. La historia estaba plagada de empresas pequeñas que prometían el cielo y acababan en ruinas. La decisión estaba frente a él, vender rápido y obtener un beneficio mínimo, asegurando que no perdería lo poco que tenía, o mantener la posición y arriesgarse a que todo se desmoronara. Miró su cuenta bancaria, apenas unos pocos dólares además de lo invertido. Si la apuesta salía mal, no tendría colchón alguno. Y aún así, algo dentro de él, ese mismo instinto que lo llevó a comprar las acciones esa mañana, le susurraba que debía esperar. El reloj marcó las 9 de la noche. Afuera, la tormenta rugía con toda su fuerza, como si la naturaleza misma quisiera advertirle de los peligros de seguir adelante. Pero Isen, sentado frente a esa pantalla parpadeante, no apartó la vista. Sabía que lo que estaba por ocurrir no era simplemente una cuestión de dinero, era el momento en que su vida podría tomar un rumbo del que no habría retorno. Y al día siguiente, cuando el mercado abrió, lo que apareció en su pantalla fue tan inesperado que ni siquiera en sus sueños más ambiciosos lo habría imaginado. La madrugada siguiente amaneció húmeda y pesada en Texas, como si el aire aún conservara la electricidad de la tormenta nocturna. Isen apenas había dormido. Pasó las horas tumbado en su estrecha cama, con el murmullo lejano de la lluvia y el tic-tac persistente del reloj de pared clavándose en su conciencia. No podía dejar de pensar en el momento en que el mercado abriera, en el instante exacto en que las cifras, frías y despiadadas, le mostrarían si su intuición había sido un acierto o un error costoso. A las 8 en punto, se levantó sin siquiera vestirse del todo. Encendió el portátil con las manos ligeramente temblorosas. La pantalla, iluminando la habitación con un tono azulado, parecía un portal hacia un mundo donde el tiempo corría más rápido, donde las decisiones se medían en segundos y podían cambiar el rumbo de una vida entera. Ingresó en su cuenta de inversión y actualizó la página. Al principio, no entendió lo que veía. El precio de la acción no estaba en los 32 centavos de la mañana anterior. Tampoco había subido a 34 o 35, como él había esperado. La cifra que brillaba frente a sus ojos marcaba algo que lo dejó paralizado, $1.48. Casi 5 veces lo que había pagado. Su corazón dio un salto que casi le cortó la respiración. El mercado llevaba abierto apenas minutos y ya era evidente que algo extraordinario estaba ocurriendo. Abrió la sección de noticias, la alianza tecnológica anunciada la tarde anterior había despertado un interés inesperado en un grupo de inversores privados que ahora estaban apostando fuerte por la compañía. Además, un rumor no confirmado hablaba de una posible patente innovadora en desarrollo, algo que, de ser cierto, podría disparar el valor de la empresa a niveles impensados. Isen se reclinó en la silla, sintiendo una mezcla de vértigo y euforia. Pensó en vender. Era, al fin y al cabo, un beneficio que en cualquier otra circunstancia habría considerado milagroso. Con ese dinero podría pagar varias rentas, ponerse al día con todas sus deudas y, quizá, comprarse un ordenador que no pareciera sobreviviente de otra década. Pero entonces llegó ese pensamiento, casi insolente, que se filtró en su mente como una brasa ardiente, ¿y si esto es solo el comienzo? Miró su libreta de notas, aquella que llevaba años llenando con apuntes de empresas, gráficos y proyecciones que nadie se molestaba en tomar en serio. Allí, bajo el nombre de la compañía, había escrito una sola palabra: paciencia. Recordó que cuando comenzó a estudiar el mercado, los analistas que más admiraba repetían que las grandes fortunas no se hacían en días, sino en décadas, con manos firmes y nervios de acero. La pantalla mostraba un verde brillante, números ascendiendo con una cadencia hipnótica. El mundo exterior desapareció. No escuchaba ya el ruido del tráfico ni el ladrido del perro del vecino.
Solo existían él, la luz fría del monitor y ese ascenso vertiginoso que parecía arrastrarlo como una corriente invisible. Al mediodía, el precio superaba los $2. Las redes sociales financieras comenzaban a llenarse de comentarios sobre la acción milagro y cada nuevo rumor inflamaba la fiebre de compra. Eisen sabía que en algún punto el frenesí se calmaría, que la curva ascendente no podía durar eternamente, pero en ese instante estaba dispuesto a seguir el viaje hasta donde lo llevara. Y entonces, como si el destino quisiera poner a prueba esa decisión, su teléfono comenzó a vibrar con una llamada inesperada. Era un número desconocido, de fuera del estado. Eisen dudó antes de responder, pero finalmente contestó. ¿Señor Walker? Preguntó una voz grave al otro lado. Soy representante de un fondo de inversión. Creo que necesitamos hablar sobre sus acciones. Lo que esa voz estaba a punto de ofrecerle cambiaría la dimensión de su apuesta y lo obligaría a decidir si quería seguir siendo un jugador más o convertirse, de una vez por todas, en parte del tablero de poder. Eisen se quedó en silencio, con el teléfono pegado a la oreja, mientras su mente intentaba procesar lo que acababa de escuchar. La voz al otro lado tenía un tono controlado, casi clínico, de esos que transmiten autoridad sin necesidad de elevar el volumen. El hombre se presentó como Richard Alborsen, ejecutivo de un fondo de inversión con sede en Nueva York, especializado en compañías tecnológicas emergentes. Sus palabras eran directas, medidas, y sin embargo dejaban entrever una urgencia que no cuadraba con la imagen de calma que intentaba proyectar. Hemos estado siguiendo la compañía en la que usted tiene participación, dijo Richard, y creemos que hay información que todavía no ha llegado al mercado público. No puedo entrar en detalles por teléfono, pero, digamos que el interés que estamos viendo es apenas la punta del iceberg. Eisen no estaba acostumbrado a este tipo de conversaciones. Su experiencia en inversiones se limitaba a foros online, libros de segunda mano y alguna charla informal con corredores de poca monta. Escuchar a un hombre como Alborsen hablarle directamente, como si él fuera un jugador relevante en esta partida, le generaba una mezcla de vértigo y orgullo. No obstante, no podía permitirse sonar impresionado. ¿Qué quiere de mí?, preguntó, intentando que su voz sonara firme. Quiero invitarlo a una reunión virtual hoy mismo, respondió Richard sin titubear. Hay inversores interesados en adquirir parte de sus acciones a un precio muy superior al actual. Sé que es una decisión importante, pero créame, no tendrá esta oportunidad todos los días. Eisen se quedó mirando la pantalla de su ordenador, donde los números seguían bailando hacia arriba. El precio ya rozaba los $2.60. Las manos le sudaban, pero el resto de su cuerpo estaba rígido, como si el tiempo se hubiera detenido. Aquella oferta podía significar un salto inmediato hacia una seguridad financiera que jamás había conocido. Sin embargo, algo en su interior, esa misma voz testaruda que lo había hecho entrar en esta aventura, le decía que quizás el verdadero premio aún estaba lejos de llegar. Aceptó la reunión, aunque no sin advertir. Escucharé lo que tenga que decir, pero no estoy seguro de querer vender. Richard soltó una risa breve, casi inaudible, como si hubiera esperado esa respuesta. Perfecto. Entonces será una conversación interesante. La videollamada comenzó horas después. Eisen, consciente de que su ropa vieja y su habitación humilde no daban precisamente una imagen de inversor sofisticado, se colocó una camisa limpia, planchada con el calor de una olla, su truco habitual, y ordenó el encuadre de la cámara para que no se viera demasiado el caos a su alrededor. En la pantalla aparecieron 3 rostros. Richard, con su traje oscuro y cabello perfectamente peinado, una mujer llamada Clara Meyers, analista principal del fondo, con una expresión de cálculo constante en sus ojos, y un tercer hombre, más joven, que se presentó como especialista en adquisiciones rápidas. Las primeras palabras fueron cordiales, pero pronto la conversación entró en territorio más agresivo. Le ofrecieron comprar el 80% de sus acciones a $5 cada una cifra que multiplicaba su inversión inicial por más de 15 veces. Eisen sintió cómo la propuesta le golpeaba en el estómago. Podría pagar todas sus deudas, mudarse a un apartamento decente, comprarse un coche nuevo y aún tener dinero para reinvertir.
Sin embargo, el instinto volvía a hablar, no es suficiente. No todavía. Mientras ellos enumeraban las ventajas de vender ahora, evitar riesgos, asegurar beneficios, protegerse de la volatilidad. Él no dejaba de imaginar un escenario en el que el valor de esas acciones superara todo lo que cualquiera en esa llamada creía posible. Su mente dibujaba cifras, casas, viajes, pero sobre todo una sensación de haber demostrado que tenía razón cuando todos lo habían tratado como un soñador ingenuo. Cuando la reunión terminó, Eisen no dio una respuesta definitiva. Les dijo que lo pensaría y que respondería al día siguiente. Colgó y se quedó inmóvil frente a la pantalla apagada, escuchando el silencio de la habitación. La decisión no era solo financiera, era una declaración de quien quería ser. Y al amanecer del día siguiente, una noticia filtrada al mercado iba a incendiar las bolsas y confirmar que su dilema apenas acababa de empezar. El amanecer del día siguiente llegó con un aire denso, húmedo, cargado de una electricidad que parecía flotar sobre las calles de Dallas como una promesa de tormenta. Eisen se levantó antes de que sonara la alarma. No había dormido más que un par de horas, y no porque el calor sofocante de su pequeña habitación lo hubiera mantenido despierto, sino porque su mente había estado repasando, una y otra vez, la propuesta del fondo de inversión. La tentación de vender una parte considerable de sus acciones era como un peso constante sobre el pecho, pero algo le decía que, si cedía demasiado pronto, estaría cerrando la puerta a algo mucho más grande. Se preparó un café fuerte, ese café barato de supermercado que tenía un sabor áspero y un aroma terroso, pero que servía para mantener los sentidos agudos. Mientras lo bebía, encendió el portátil, con la costumbre de abrir primero las noticias financieras antes incluso de mirar el precio de la acción. Y ahí estaba, en letras gruesas y fondo amarillo en un portal especializado. Filtración: la compañía X trabaja en un prototipo de tecnología disruptiva para el sector energético. La noticia explicaba que, según fuentes internas, la pequeña empresa había desarrollado un sistema de almacenamiento de energía capaz de multiplicar por 10 la eficiencia de las baterías actuales. No había confirmación oficial, pero la sola mención de esa posibilidad había encendido la imaginación del mercado. El artículo hablaba de contactos con grandes fabricantes de automóviles eléctricos, de patentes en proceso y de pruebas piloto que, de ser exitosas, podrían convertir a la compañía en el nuevo gigante tecnológico de la década. Eisen sintió un cosquilleo en la espalda. No era miedo, no exactamente, era la sensación de estar en el epicentro de algo que podría explotar en cualquier momento. Cerró los ojos por un instante, imaginando cómo reaccionaría el mercado cuando abriera. Cuando el reloj marcó la hora de inicio de operaciones, la pantalla del ordenador parecía un tablero de casino en plena racha ganadora. El precio se disparó de los $2.60 que había visto la tarde anterior a $3, $3.50, $4, y subiendo sin freno. Los foros bursátiles servían de actividad. Algunos hablaban de la oportunidad del siglo, otros advertían que aquello podía ser una burbuja que estallaría tan rápido como había comenzado. El teléfono de Eisen vibró sin descanso, mensajes de conocidos que se reían, de otros que le pedían consejo, e incluso de un par de periodistas locales que querían entrevistarlo como el joven inversor que vio lo que nadie más vio. Él ignoró todo. No se trataba de fama, al menos no todavía. Se trataba de tomar la decisión correcta mientras el mundo se dejaba arrastrar por la euforia. A media mañana, el precio superaba los $5 por acción. Si hubiera aceptado la oferta del fondo de inversión el día anterior, habría vendido barato. Muy barato. La sonrisa de Eisen, esta vez, sí fue amplia, pero también estaba cargada de tensión, sabía que cada minuto que pasara aumentaba el riesgo. Lo que sube de manera tan abrupta, también puede desplomarse sin piedad. Fue entonces cuando el nombre Richard Alborsen volvió a aparecer en su pantalla, esta vez no en forma de llamada telefónica, sino como remitente de un correo urgente. El asunto decía, última oportunidad. Dentro, el mensaje era claro. Eisen, esta es nuestra mejor propuesta. $10 por acción. Transferencia inmediata. No habrá una tercera oferta.
Isen dejó la taza de café vacía sobre el escritorio y apoyó la frente en sus manos. El número que aparecía en esa propuesta no era cualquier cifra, significaba un salto de decenas de miles de dólares. Dinero real, tangible, que podía cambiar su vida de forma inmediata. Sin embargo, no podía dejar de mirar la pantalla, donde el precio seguía escalando, como si la acción quisiera desafiar cualquier cálculo racional. Sabía que el mercado estaba en llamas. Sabía que este tipo de incendios no se apagan lentamente y que, a veces, lo consumen todo antes de que uno pueda reaccionar. Y entonces, justo cuando estaba a punto de decidir, una noticia de último minuto irrumpió en todos los portales financieros. Una noticia que podría elevar el precio a alturas insospechadas o derrumbarlo hasta el suelo en cuestión de horas. El sonido de las notificaciones reventando en su ordenador y en su teléfono se mezclaba con la voz nerviosa de los presentadores de un canal financiero que Isen había puesto en segundo plano. Cada minuto que pasaba, la tensión crecía, como si todo el mercado estuviera conteniendo la respiración. Fue en ese instante cuando apareció el titular que haría que miles de inversores en todo el país se quedaran petrificados frente a sus pantallas. Rumores de compra, gigante tecnológico internacional en negociaciones para adquirir compañía X. No se trataba de un artículo en un blog desconocido ni de un rumor en un foro anónimo. Era un reporte emitido por una de las agencias más influyentes de Wall Street. La noticia afirmaba que un gigante de alcance global, cuyo nombre no se revelaba por razones legales, estaba en conversaciones avanzadas para adquirir el 100% de la pequeña empresa en la que Isen había invertido. Y lo más impactante, el precio de compra que se mencionaba superaba con creces cualquier valoración previa. Isen sintió un mareo, como si la habitación hubiera perdido su estabilidad. En cuestión de segundos, el mercado explotó. El precio de la acción saltó de los $5 y fracción a 7, luego a 8,50 y, en menos de 10 minutos, superó los $10. El número que Alborsen le había ofrecido como última oportunidad ya no era un techo, sino un escalón intermedio. El zumbido constante del portátil, luchando por seguir el ritmo de las actualizaciones, le recordaba que estaba sentado sobre una bomba que no dejaba de inflarse. Sabía, porque lo había leído 1000 veces en historias de otros inversores, que cuando el dinero crece a esta velocidad, la psicología se convierte en el mayor enemigo. La avaricia susurra que esperes un poco más. El miedo grita que vendas antes de perderlo todo. Y en medio de esos dos extremos, la mente se convierte en un campo de batalla. No era solo la cifra que veía en pantalla, que ya superaba los $120,000 en total por sus 45 acciones, sino lo que esa cifra representaba. Era la validación absoluta de cada noche estudiando gráficos mientras los demás dormían, de cada conversación en la que había sido tratado como un ingenuo, de cada billete arrugado que había guardado en un frasco para invertirlo en lugar de gastarlo. El teléfono volvió a vibrar. Esta vez, no era Alborsen. Era Clara Meyers, la analista que había estado presente en la reunión virtual. Su mensaje era breve, sin adornos. Si no vendes hoy, Isen, podrías arrepentirte el resto de tu vida. Llámame ahora. Él no respondió. No porque no quisiera, sino porque no confiaba en lo que pudiera salir de su boca en ese momento. Cerró el teléfono y se concentró en la pantalla. La acción marcaba $12,35. Subía y bajaba en oscilaciones rápidas, como si la propia gráfica respirara. En la calle, los rayos del mediodía caían con una intensidad cegadora, pero Isen no se movía de su silla. Tenía la sensación de que estaba viviendo algo que no se repetiría jamás y que cualquier decisión tomada en los próximos minutos sería recordada por el resto de su vida, para bien o para mal. Fue entonces cuando, sin previo aviso, apareció una segunda alerta en los portales financieros. El supuesto comprador no era uno, sino dos gigantes compitiendo entre sí. El rumor indicaba que ambos estaban dispuestos a mejorar sus ofertas para quedarse con la compañía, y que una guerra de pujas podría desatarse en cuestión de días o incluso de horas. Isen se pasó una mano por el rostro, intentando despejar la presión que sentía en las sienes. Sabía que lo que estaba ocurriendo podía multiplicar todavía más su ganancia.
También sabía que un solo comunicado oficial negando la compra podría hacer que el precio se desplomara más rápido de lo que había subido. Y justo cuando parecía que todo estaba al límite de la tensión, una llamada de un número desconocido irrumpió en su teléfono, pero esta vez, no venía de Nueva York. El teléfono vibró con una insistencia que parecía atravesar la tensión de la habitación. Eason miró la pantalla y, aunque el número era desconocido, sintió un ligero estremecimiento. No sabía por qué, pero había algo en esa secuencia de dígitos que le provocaba una sensación extraña, como si la hubiera visto antes, en otra época, en otro contexto de su vida. Respiró hondo y respondió. ¿Dicen? Dijo una voz femenina, cálida, pero con un temblor contenido. Soy Sara, no sé si me recuerdas. Claro que la recordaba. Era imposible no hacerlo. Sara había sido su amiga más cercana en la universidad, en los años en que Eason todavía pensaba que terminaría siendo ingeniero y que las inversiones eran un mundo inaccesible, reservado para otros. Habían compartido noches enteras estudiando en la biblioteca, charlas interminables sobre sueños imposibles y una complicidad que nunca se había roto del todo, aunque la vida los hubiera llevado por caminos separados. La última vez que hablaron fue en el 2008, cuando él tuvo que abandonar los estudios por falta de dinero, justo en medio de la gran crisis financiera. Sara, respondió con voz baja, como si al pronunciar su nombre pudiera invocar de golpe todos esos recuerdos. Sí, claro que me acuerdo. Hubo una breve pausa, en la que el silencio se llenó de una tensión invisible. Luego, ella continuó. Escuché tu nombre en las noticias esta mañana. Un colega me dijo que estabas involucrado en la subida de una empresa que está volviendo locos a todos en Wall Street. Y, bueno, necesitaba llamarte. Eason sintió un ligero peso en el pecho. No estaba seguro de que le provocaba más nerviosismo. El hecho de que alguien de su pasado hubiera aparecido justo en ese momento o la insinuación de que su historia ya estaba circulando fuera del pequeño círculo de inversores que la conocían hasta ahora. Sara le contó que ahora trabajaba como analista junior en una firma de consultoría estratégica con sede en Houston, y que había visto de cerca cómo rumores como el que estaba impulsando su acción podían transformarse en fenómenos breves pero explosivos, o en desastres que dejaban a muchos en la ruina. Sé que probablemente no quieras escuchar advertencias ahora, dijo ella, con un tono que mezclaba afecto y preocupación, pero si realmente estas dos empresas están compitiendo por la compra. Lo que estás viviendo es un juego de ajedrez a gran escala. No es solo cuestión de esperar a que suba más. Hay movimientos que no puedes ver, negociaciones privadas que podrían derrumbar todo en cuestión de minutos. Eason escuchaba, pero su atención se dividía entre sus palabras y la pantalla, donde el precio ya había superado los $14. La cifra total que aparecía junto a su portafolio parecía irreal, más de $600,000. Era como ver la puerta de una vida completamente nueva abrirse frente a él, con cada tic de la gráfica subiendo un peldaño más. Sara hizo una pausa antes de lanzar la frase que lo dejó sin aire. Eason, escucha. No sé si lo sabes, pero uno de esos posibles compradores tiene un historial complicado. En 2009, estuve en un equipo que analizó una de sus adquisiciones y puedo decirte que no juegan limpio. No me sorprendería que estuvieran inflando rumores para forzar a los accionistas pequeños a vender antes de un anuncio oficial que les beneficie solo a ellos. Era como si el mundo se hubiera detenido un instante. Afuera, el calor texano dibujaba ondas en el aire sobre el asfalto, pero en la pequeña habitación de Eason la temperatura había bajado de golpe. El sudor frío le recorría la espalda. Miró de nuevo la pantalla, viendo cómo el precio oscilaba con movimientos bruscos. Podía ser verdad lo que decía Sara. Podía estar a punto de vivir el mayor golpe de suerte de su vida, o el mayor engaño. Y justo cuando estaba procesando sus palabras, un correo cifrado entró en su bandeja de entrada, enviado desde una dirección anónima, con un solo asunto: ellos saben quién eres. La notificación del correo electrónico apareció en la esquina de la pantalla como un golpe seco, rompiendo el hilo de pensamientos que lo mantenía atrapado. Eason apartó la mirada de la gráfica durante unos segundos, lo suficientes para sentir cómo la adrenalina comenzaba a circularle más rápido. El asunto era tan directo como inquietante: ellos saben quién eres.
No había remitente identificable, solo una dirección alfanumérica que parecía salida de un servidor oculto, y el campo de asunto estaba escrito en mayúsculas, como si quisiera gritarle. Por un instante, pensó que podía ser una broma pesada de alguien que había leído sobre él en los foros financieros. Pero había algo en la forma seca y carente de ornamentos que le daba un peso diferente. Movido por una mezcla de curiosidad y cautela, abrió el mensaje. El texto dentro era breve, apenas 2 líneas. Has llamado la atención de gente con mucho que ganar y nada que perder. No confíes en las ofertas. No confíes en la prensa. No confíes en tus contactos. No confíes en nadie. Debajo, un enlace. No había explicación, ni firma, ni pistas de quién lo enviaba. Eisen lo miró durante unos segundos que parecieron eternos. La prudencia le gritaba que no lo abriera, pero el instinto, el mismo que lo había llevado a comprar esas 45 acciones cuando nadie más creía en ellas, lo empujó a hacerlo. El enlace no llevaba a una página web corriente. Era un archivo comprimido que, al abrirse, desplegó una carpeta con documentos internos, capturas de correos, presentaciones confidenciales y hasta fragmentos de minutas de reuniones. Todo apuntaba a que una de las 2 empresas interesadas en comprar su compañía objetivo llevaba meses manipulando el mercado. Filtrando noticias cuidadosamente dosificadas para inflar el precio y asfixiar a competidores más pequeños. Había incluso listas de accionistas minoritarios considerados vulnerables por su perfil financiero, y ahí, en la segunda página, estaba su nombre, Eisen Walker. Sintió que la sangre le abandonaba el rostro. Estaban siguiéndolo, no porque fuera un jugador importante por el tamaño de su inversión, sino porque su negativa a vender podía entorpecer los planes de quienes pretendían acaparar la mayor cantidad posible de acciones. En esos documentos, junto a su nombre, había comentarios como mantener bajo vigilancia y posible compra indirecta. El zumbido constante del portátil parecía ahora un murmullo amenazante. Afuera, la luz del día se filtraba en tonos anaranjados por las persianas, pero la habitación se sentía cada vez más cerrada, como si el aire se espesara con cada segundo que pasaba. Eisen volvió a mirar la gráfica, el precio estaba ya en $15.60, pero las oscilaciones eran violentas, subiendo y bajando hasta $1 en cuestión de segundos. El mercado estaba ardiendo. En ese instante, su teléfono volvió a sonar. Esta vez, el número sí estaba registrado, era Richard Alborsen. Dudó en responder, pero sabía que la llamada era inevitable. Cuando contestó, la voz de Alborsen sonaba diferente. Ya no estaba revestida de ese tono diplomático y controlado. Ahora había prisa, una urgencia apenas disimulada. Eisen, te lo diré claro, tenemos un comprador que quiere todas tus acciones hoy mismo, antes del cierre. El precio, $20 por acción. Es tu última oportunidad real de salir beneficiado. Después de hoy, nadie te garantizará nada. Eisen no dijo nada. La voz de Sara resonaba en su cabeza, mezclándose con la advertencia del correo anónimo y el peso de esos documentos confidenciales que había visto hacía apenas minutos. Estaba frente a una oportunidad histórica o frente a una trampa perfectamente diseñada para absorber su pequeño tesoro antes de que él siquiera comprendiera su verdadero valor. Tienes 30 minutos para decidir, agregó Alborsen antes de cortar la llamada sin esperar respuesta. El silencio que siguió fue opresivo. Ni siquiera el ruido de la calle llegaba hasta él, todo parecía congelado en ese momento. 30 minutos para tomar una decisión que podría significar la independencia financiera absoluta o el arrepentimiento más amargo de su vida. Y justo cuando miró el reloj para medir su tiempo restante, la pantalla del ordenador mostró una alerta en rojo, operaciones de la compañía X suspendidas temporalmente por exceso de volatilidad. La alerta en rojo parpadeaba como una sirena muda en la parte superior de la pantalla, operaciones suspendidas por exceso de volatilidad. Para cualquier inversor experimentado, esas palabras podían significar 2 cosas: que el mercado estaba intentando proteger a los participantes de movimientos irracionales, o que algo mucho más profundo se estaba gestando. Un cambio que podía romper por completo la tendencia en cualquier dirección. Eisen se quedó mirando la pantalla fija, como si al hacerlo pudiera obligar a los números a reaparecer.
Pero la cotización estaba congelada, detenida en esos $15.60 que, hacía apenas unos minutos, eran solo una estación de paso hacia el 20. Ahora, sin embargo, se habían convertido en un umbral incierto. Afuera, el sol de la tarde golpeaba las persianas con una luz anaranjada, pero dentro de la habitación todo se sentía frío. El ventilador giraba lento, inútil, empujando un aire pesado que no refrescaba nada. El silencio fue roto por una nueva vibración en su teléfono. Esta vez, no era Alborzen, ni Sara, ni un número desconocido. Era un mensaje anónimo, proveniente de la misma dirección cifrada que le había enviado los documentos antes. El texto era aún más escueto que el anterior. No respondas llamadas. Espera. Cuando vuelva la operación, sabrás si ganaste o si perdiste todo. El tiempo comenzó a estirarse de forma insoportable. Cada minuto sin actividad bursátil era como un golpe seco contra su paciencia. La suspensión duró 10 minutos, luego 15, luego 30. Isen comenzó a caminar por la habitación, con pasos cortos, como una fiera enjaulada. A ratos se detenía para mirar el monitor apagado por inactividad automática, como si esperara que la pantalla se encendiera sola y le diera una respuesta mágica. Los pensamientos se arremolinaban en su mente, y si lo que decía Sara era cierto y esta volatilidad es producto de una guerra de rumores para manipular a pequeños accionistas como yo. ¿Y si el correo anónimo solo intenta asustarme para que me quede quieto mientras el precio cae en picada, y si Alborzen está jugando un papel en algo que ni siquiera me ha revelado? Para tratar de calmarse, encendió la televisión en un canal de noticias financieras. La imagen mostraba a 3 analistas discutiendo acaloradamente. Uno afirmaba que la suspensión era una señal de que se acercaba un anuncio de compra. Otro aseguraba que era un claro síntoma de manipulación y que el valor se derrumbaría, y el tercero decía que, en realidad, nadie sabía nada. Esa última frase fue la que más le inquietó: nadie sabe nada. Pasada casi una hora, la alerta en la pantalla cambió de color. El mensaje que apareció, esta vez en amarillo, decía: reanudación de operaciones en 5 minutos. El corazón de Isen comenzó a latir con un ritmo irregular, golpeándole las costillas. Sabía que en cuanto el mercado abriera de nuevo, podría ver cómo se evaporaba su fortuna, o cómo se multiplicaba en cuestión de segundos. No contestó ninguna de las llamadas entrantes. Ignoró mensajes, incluso de Sara, que insistía con advertencias. Solo permaneció sentado, con la vista fija en el temporizador que marcaba los últimos 60 segundos antes de la reapertura. Cada segundo caía como una gota pesada en un cubo vacío, resonando en su interior. Cuando el contador llegó a 0, el precio reapareció en pantalla. Isen contuvo la respiración. La primera cifra que vio lo golpeó como un martillo en el estómago: $27.80. Había subido más de $12 en el primer segundo de reanudación. Los números comenzaron a moverse de forma frenética, compradores y vendedores lanzando órdenes como si se tratara de una batalla campal invisible. En cuestión de minutos, su portafolio ya no valía $600.000, sino más de 1.200.000.